Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Tú eres Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en ese lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Santo es tu nombre. Se manifestará. Él se manifestará, si le amas, Él se manifestará, si le buscas, Él se manifestará. Si le amas, Él se manifestará, si le adoras, Él se manifestará, si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le amas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le amas, Él se manifestará.
Gracias, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te entregamos en esta hora, en este lugar. Te entregamos esta transmisión, Padre, y esta enseñanza para honra y gloria del Cordero de Dios, del Hijo del Dios viviente. Gracias a ti, Dios Todopoderoso, porque nos permite estar en esta hora, en este lugar. Vamos a alimentarnos de tu palabra y pedimos la intervención del Espíritu Santo de Dios, de Ruach HaKodesh, para que toda la verdad sea dada en esta hora y podamos alimentarnos con el alimento del cielo. Gracias, Padre, porque estamos iniciando este nuevo año, Señor. Es la primera transmisión de este año y queremos comenzar, Dios mío, con una enseñanza que es necesaria para el pueblo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, eterno Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué alabanza o adoración tan espectacular. Amén. De verdad que es necesario algo que mi esposa venía tratando con nosotros y con la hermana Jolie, que no pudo estar hoy. Estaba muy dispuesta, pero no pudo por un tema de salud. Hablaban algo porque recuerdo que llegué aquí en esta zona de Texas, le hice un lonche al almuerzo. Cuando yo llegué estaban hablando con mi esposa y la hermana Jolie y decían algo muy bonito, y es que la iglesia tiene que recuperar esa espiritualidad. No solamente quedarnos en enseñanza, no solamente quedarnos en predicaciones, sino tenemos que volver a nivel personal, ¿sí? A nivel íntimo, a nivel personal, a tener esa espiritualidad con la cual el Todopoderoso puede oírnos. Y recuerdo que por allá en los Salmos dice muy claro que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la adoración y la alabanza de su pueblo. Escuche eso, adoración y alabanza. No cantar por cantar, sino en el momento en que usted entra a adorarle en espíritu y en verdad. Pues gloria al Señor, le damos la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Porque nos tiene aquí una vez más, un año más que el Señor nos ha prestado y nos ha otorgado, ¿verdad? Pues ahora estamos, ¿verdad? En este lugar una vez más, buscando la presencia del Señor y trayéndole la palabra del Señor, que ya nos hacía mucha falta estar comunicándonos con nosotros, con ustedes, hermanos. Y pues gloria al Señor que hemos empezado el año buscando de su rostro, buscando de su presencia, así como lo terminamos también. Entonces es un grande honor y un privilegio poder decir, el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Aquí estamos buscando del Señor y gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a tratar de estar con ustedes todos los martes y todos los jueves. Viernes, ok. Martes y viernes, para que se vayan programando. Amén. Ya por un tema de logística, para que la hermana Jolie nos pueda acompañar también a las transmisiones y las enseñanzas. Amén. Entonces, ya saben, martes y jueves, más o menos van a ser 7:30 de la noche. En este momento, acá en Texas, son las 7:42. Hay naciones en Sudamérica donde están una hora adelante. Y hay estados aquí donde, dentro de los Estados Unidos, donde están 2 horas más adelante. Y en México, hay unas partes de México, ¿cierto? Donde están 1 o 2 horas antes. Pues perdón. Hay estén. personas que están después de nosotros 1 hora, 2 horas, y hay personas que están antes 1 hora y hasta 2 horas. ¿Ya? Ok, entonces, 7:30 hora de Texas. Para que usted lo tenga pendiente, vamos a estar los martes y los viernes para la gloria del Santo Israel. Quiero invitarlo en esta hora, mi amado hermano, después de este momento de estar en comunión, de adoración, que vayamos a la palabra de Dios. Quiero pedirle a mi esposa que nos dirija ahora una oración para que sea el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Es el nombre en hebreo, Espíritu Santo lo conocemos en español. Para que siga guiándonos a toda verdad. Porque vamos a tocar un tema hoy que es trascendental para la iglesia del Cordero de Dios. Y ya les voy a explicar por qué. Y el tema, ya lo han visto en el título ahí en las páginas sociales, es cómo aprendemos a reconocer los espíritus. ¿Cómo probamos los espíritus? ¿Cómo se prueban los espíritus si son de verdad de Dios o no son de Dios? Amén. ¿Ok? Amén. Amén. Bendito Señor, ante tu presencia venimos en esta tarde, dándote gracias por un año más que nos has dado. Dándote gracias, Señor, porque nos tienes aquí, porque estamos una vez más, Señor, transmitiendo tu palabra, Señor, haciendo lo que nos has llamado a hacer, Padre. Pedimos, Señor, que abras el corazón, la mente de cada uno de aquellos que esté conectándose, Señor, que se vaya a conectar.
y que hables por medio de tu siervo, Padre, de tu sierva. Extiende tu mano, Señor, poderosa sobre nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, más de esta palabra tuya, Padre, que es nuestro anhelo. Conocerte cada día más y más, Padre. Te damos las gracias por todo lo que nos has dado hasta hoy, Padre. Y bendice, Señor, a todos aquellos que están, Señor Jesús, escuchando tu palabra, buscando de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Bueno, quiero invitarlo a mi amado hermano que abra su Biblia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 4 de Primera de Juan. Esta es una enseñanza que hemos venido dando aquí en la congregación, en la reunión que tenemos en la ciudad de Monaghan. Pero vamos a tratar de ampliarlo un poquito más porque ya estamos en vivo, en directo, y va a quedar grabado para las naciones, tanto en las páginas del Facebook, que son Pastores Carlos y Maribel Bolívar, la página de Maribel Bolívar y las anexas a Maribel Sauceda, perdón. Ella figura en el Face con su apellido de soltera, Maribel Sauceda, y también en el YouTube encuentran la página de Pastores Carlos y Maribel Bolívar, donde se encuentran solamente las predicaciones, solamente las enseñanzas. Amén. Y una que otra cosita por ahí que a veces se nos da por compartir en el YouTube, pero las enseñanzas, si usted quiere predicaciones anteriores, búsquenos en YouTube, ahí encuentra todo lo que usted quiera y los temas que usted quiera buscar. Yo quiero invitarlo, vamos a la palabra de Dios, Primera de Juan capítulo 4, verso 1, porque hay algo muy interesante y voy a contar el por qué vamos a dar esta enseñanza. Voy a dar esta enseñanza porque esta página de Pastores Carlos y Maribel Bolívar es una nueva página debido a que me bloquearon la anterior, que por 11, 12 años la tuve, que era Pastor Carlos Bolívar, o Carlos Bolívar, ¿sí? Me la bloquearon y tocó eliminar la página por muchos intentos de hacker y todas esas cuestiones. Entonces, llevamos un año con esta página de Pastores Carlos y Maribel Bolívar, y Dios ha permitido que se cope la totalidad de amistades que permite, 5,000 personas, y ahí da más de 1,300 personas ya que siguen la página también, y sigue aumentando el número, porque es la voluntad del Señor debido a las enseñanzas que nosotros damos. Los que nos conocen saben que somos un ministerio que escudriñamos las Sagradas Escrituras. Nosotros no comemos cuentos ni engañamos a la gente con fábulas, ni andamos con predicaciones para emocionarlos, sino le enseñamos la verdad. La verdad, lejos de denominación, ¿sí? Lejos de denominación, no es que estemos enseñando para sacarlo de su denominación y usted se venga para otra denominación, ni menos que usted se salga de su iglesia y se venga para otra iglesia. No, estamos enseñando la palabra de Dios lejos de los pensamientos de las teologías humanas. Es lo que la palabra de Dios indica, más los estudios y las investigaciones que nosotros a lo largo del tiempo, sobre todo el caso mío por mi trayectoria de más de 30 años en el Evangelio y el ministerio, hemos venido estudiando y preparándonos para poder llevarle a usted la verdad, que es lo único que interesa, es la verdad, lo que Dios ha establecido y no lo que los hombres se han inventado. Así es. Resulta que la semana pasada, fue más o menos, una de las personas que me había pedido amistad, voy a reservarme los nombres, esta persona hizo una invitación en su iglesia, en su lugar, no voy a decir ni siquiera la ciudad ni el nombre, y en la invitación, en la promoción que estaba haciendo, invitaron a una persona de Venezuela, una persona que tiene alrededor de unos 30 y algo de años, no es muy adulto, no es mayor, pero tampoco es muy jovencito, pero en la promoción decía apóstol fulanito de tal, fulano de tal, y con mucho respeto yo le hice un comentario, ¿sí? Soy muy respetuoso, no me gusta ofender a la gente, pero le hice un comentario con signos de interrogación que decía apóstol, y me respondió, me dijo, sí, apóstol, ¿es que usted no cree en los 5 ministerios? Así me respondió, y era la esposa del pastor de la iglesia, otra mujer joven, ¿sí? Y ojo con lo que estoy haciendo referencia, que son ministerios jóvenes, que no tienen el pleno conocimiento de la palabra de Dios, y están jugando con ministerios. Entonces, le copié lo que dice en Apocalipsis sobre los apóstoles. ¿Cuántos son? Porque la Biblia dice cuántos son. Es increíble. La Biblia sí dice cuántos son. Y usted no tiene por qué irse a buscar aquí, allá y pique aquí a ver cómo usted comprueba si sí o si no. No, la Biblia es clara y contundente, ¿cierto? Y también le copié otros versos en el libro de los Hechos sobre los requisitos apostólicos, que los mismos apóstoles desarrollaron en cabeza del apóstol Pedro. Entonces, llegó y me dijo, me respondió de una manera,
muy sutil y un poco sarcástica, y me dijo, en vez de estar peleando por teologías, así me dijo, por teologías, deberíamos estar ayudando a los pobres, al desvalido, al menesteroso, que es lo que este ministerio siempre predica y enseña, y practica, ¿cierto? Entonces le respondí y le dije, lo que Cristo estableció en su palabra no son teologías. Teología es cuando el hombre se sale de la palabra de Dios a inventarse cosas que la misma palabra de Dios contradice. Simple, ¿ya? ¿Y cuál fue la respuesta? Me bloqueó y me eliminó, ¿ya? Porque le estaba yo mostrando en la palabra, ni siquiera me presto para discusiones y yo muestro los versículos bíblicos. Entonces, vamos a leer el capítulo 4 de 1 de Juan, verso 1. Te voy a pedir por que lo leas fuerte y claro para comenzar con el estudio en esta noche. Primera de Juan 1, 4. 4.1. 4.1. 4.1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, vamos a tener algo muy claro. Está hablando el apóstol Juan. Ajá. Está hablando en su época, ¿cierto? Y lo dijo mientras estaba vivo. Ajá. Primera de Juan, sí, está expuesto por el apóstol Juan. Nadie escribió por el apóstol Juan, nadie habló por el apóstol Juan. La escritura dice que Juan está hablando en primera persona. Y algo que tenemos que notar es que él en su época, estamos hablando del año 0, llamémoslo así, en la era cristiana, hasta el año más o menos 100 de la era cristiana. Estaba en un periodo de eso, no podemos decir exactamente fue en tal año, pero fue en el año que Cristo estuvo presente y después de la ascensión. Entonces, está hablando en vida y está hablando antes del Apocalipsis, ¿cierto? Entonces, dice que está hablando en primera persona y dice, amados, se está dirigiendo a la congregación de su época. Y cabe notar algo muy tremendo, que les está diciendo, no creáis a todo espíritu. Amén, ya lo estaba advirtiendo. Exacto. ¿Por qué? Cuando usted mira, por ejemplo, las cartas paulinas, se sale de Juan y va a mirar las cartas paulinas, Pablo también tuvo problemas con los falsos ministerios de su época. O sea, siempre han existido. Siempre han existido falsos dentro de la iglesia. Pues sí, porque fueron puestos desde el Acuérdense principio. que también el Señor dijo, o está escrito en las Sagradas Escrituras que dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Exacto. Pero estaban con nosotros. Entonces fíjense que los falsos ministerios siempre se han mezclado dentro de los verdaderos ministerios. Amén. Porque es la única forma en que ellos pueden florecer y pueden resurgir. ¿Cierto? La cizaña va a crecer junto con el trigo. Así es, exacto. Pero viene algo muy importante. Si Juan en su momento está diciendo no le crean a todos los espíritus, y usted se va a mirar el Nuevo Testamento y va a ver las cartas paulinas donde Pablo también les decía en su momento, en sus viajes misioneros decía, cuídense, Amén. hay falsos profetas, hay falsos ministerios. Amén. Aún Pablo tuvo un problema delicado donde muchos empezaron a decir que él no era apóstol. ¿Ya? Y él tuvo que entrar en defensa de su propio ministerio. Amén. ¿Ya? Y vemos algo muy tremendo y quiero invitarlo a que vayamos un momentico, por favor, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, verso... denme un segundito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, para que usted note algo muy tremendo que estaba pasando en la época apostólica. Juan advertía que habían falsos ministerios, ¿sí?, en su momento. Y Pablo también. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Dice, ¿ya lo tienes, amor? Amén. Léelo, por favor, fuerte. Dice, porque no os deja... No, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Tesalonicenses 2. 2, 2. 2. Segunda Tesalonicenses 2. léelo. 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Perdón un segundito. Escuche esto lo que está leyendo mi esposa. Pablo está diciendo que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Amén. Y cuando usted lo analiza, también en la época de Pablo, cuando Pablo estaba ejerciendo el ministerio, Pablo encontró falsos ministerios. Amén. Sí,
que se apoyaban en Cristo, pero también mezclaban o leudaban su palabra, que es mentira. Por eso Pablo también dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Sigue leyendo, por favor. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, Escuche ni por eso. palabra. Perdón un segundo. Cuando Pablo, y quiero que usted aprenda algo, mi amado hermano, cuando la palabra de Dios habla en determinadas ocasiones de espíritu, está hablando de seres humanos. Los seres humanos somos tripartitos, somos carne, alma y espíritu. Somos espirituales. Y cuando Pablo dice que hay espíritu, no está hablando de demonios, pero pueden ser espíritus que tomaron a las personas para engañar. Por eso Pablo dice muy claro, y lo acabas de leer, no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. ¿Cierto? Cuando habla de espíritu, y usted mira, primera de Juan 4.1, Juan también dice, ¿sí? Probad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Pero no están hablando, ojo con esto, y usted tiene que tenerlo claro, no están hablando de espíritus demoníacos ni espíritus, o sea, de fantasmas. No habla de fantasmas, habla de personas que están leudando su palabra. Y lo vimos en la época de Juan, el apóstol, y en la época de Pablo, apóstol. ¿Ya? Entonces téngalo claro, mi hermano, que usted tiene que aprender a discernir en la palabra de Dios cuando habla de espíritus, ¿a qué se refiere? Espíritu fantasma, o sea, lo que no se ve pero se siente, o personas, que somos espíritus. ¿Ok? Entonces, por favor, sigamos leyendo el verso 2, por favor. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ve que Pablo vuelve a decir, no os conturbéis ni por espíritu, que son palabras, personas que hablan, ni por cartas, como si fuera nuestra. Fíjese que hay algo que usted tiene que notar, mi amado hermano, y es que aún en la época apostólica, el apóstol Pablo estaba denunciando y advirtiéndole a la iglesia de su momento que ya le estaban falsificando escritos de él. Sí. Y él mismo dice, no crean ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Qué estaban haciendo? Le estaban falsificando los escritos al apóstol Pablo, y él mismo les está diciendo, cuídense, cuídense. Y usted ve en todas las cartas paulinas donde Pablo es riguroso en la doctrina. Y Pablo siempre solicita estar muy pendiente de la doctrina, sobre todo por el fundamento, porque el fundamento tiene que ser Cristo, y la doctrina es lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo, lo que Cristo prohibió, lo que Él no permite y lo que permite. Amén. ¿Ya? Mientras nosotros no tengamos, o usted no reciba la doctrina correcta, que es en base al Cordero de Dios, en hebreo se llama Yahshua HaMashiach, algunos le dicen Yoshua, o sea, lo conocimos como el Señor Jesucristo. Mientras Él no sea la base doctrinal, estamos en levadura. Y Pablo lo advierte, ni por palabra de espíritu, ni por carta como si fuera nuestra. Entonces eso nos obliga a todos nosotros a hacerle caso al apóstol Juan. Cuando dice, amados, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. ¿Ya? Alguien me preguntaba y me decía, pastor, pero ¿cómo probamos los espíritus? ¿Cómo vamos a ver si hay tanta gente, aún por las redes sociales, predicando, enseñando, hablando, reprendiendo demonios, sanando enfermos, orando por peticiones, haciendo 50,000 cosas? Mira, no hay una página de un cristiano de Facebook donde el cristiano no esté enseñando. No hay una sola página de un cristiano que no esté aprovechando las páginas sociales para decir algo referente a Cristo o referente a Dios. Y lamentablemente, muchos están exponiendo cosas que no son verdad. Y están caminando en ministerios y detrás de ministerios que no son correctos. Por eso hablaba de la historia que les conté de la semana pasada, que son ministerios jóvenes. Entonces, volvamos a 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. No le crean. No hay que creerle. ¿Sí? Poníamos el ejemplo el día miércoles, ¿no, amor? Ajá. ¿Sí? Y puse el ejemplo, y lo voy a decir públicamente, y me reservo el nombre de la persona. Para el 1 de enero, creo que fue así, algo así.
vi un video corto de una persona que dijo, decreto que el 2024 usted va a ser bendecido, ¿sí? Y primero yo conozco a la persona y sé que nada de Biblia, nada de Dios realmente. Dice amar a Dios, pero nada de la palabra de Dios. Entonces, como desconocen lo que la palabra de Dios está escrito, se ponen a decretar. Y el único que puede decretar es el Todopoderoso. Las leyes, las normas, los estatutos y la palabra de Dios ya fue decretada tanto por el Hijo de Dios como por el Eterno mismo. Y está en su bendita palabra. Nosotros lo que podemos hacer es pronunciar, proclamar. Pero para poder proclamar, tengo que conocer. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cierto? Yo no puedo estar haciéndole un copy-paste a otro hermano porque me pareció bonito el post y venir a publicarlo. Hay cosas que me hablan en nombre de Dios. Sobre todo, hay muchas cosas que están hablando últimamente en nombre de Cristo y en nombre del Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra de Dios contradice todo lo que estamos viendo en muchas de las páginas sociales que están manejando en el mundo entero. Y como hablan de Dios, el que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, a todo le está diciendo amén, gloria a Dios. Y viene lo delicado. Si no se prueban los espíritus, ¿qué es probar los espíritus? Es probar a las personas que están haciendo o ejerciendo ministerio. Si yo no pruebo, ¿cómo voy a saber si estoy en el ministerio correcto o el incorrecto? Porque aún el Señor dijo que Satanás se disfrazaría para los últimos tiempos de ángel de luz, para engañar a los escogidos si fuere posible. En el libro de San Judas dice algo muy tremendo. Voy a leerlo rápidamente, que antes del Apocalipsis, para que ustedes quieran acompañarme, mi amado hermano. En el verso 4 dice, porque algunos hombres, no todos, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo entran encubiertamente? Disfrazados de ministerios, disfrazados de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Es la única forma en que se pueden entrar disfrazados para poder engañar. ¿Por qué? Porque la única forma de engañar a la persona es mostrarse con un ministerio que tal vez no ha sido llamado, no ha sido otorgado por el Hijo de Dios, quien es el único que otorga ministerios, ¿cierto? Y esas personas contradicen la palabra de Dios, contradicen al Señor Jesucristo, y Él es el fundamento. Les gusta tergiversar la palabra a su acomodo para mostrar que algo es bonito o bueno o aceptado ante los ojos de Dios. Dice la Escritura, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, que es Yahweh, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Está claro en la palabra de Dios. Está claro y está escrito. ¿Ya? ¿Dónde estabas? Estoy en el libro de San Judas, verso 4. Cuando se niega a Dios, que es el Dios de Israel, no cualquier Dios, nuestro Dios. Si usted es de verdad seguidor, amante, discípulo del Señor Jesucristo, su Dios es el Dios de la nación de Israel. Y usted obedece al Mesías, al Mashiach, al enviado, al elegido, al testigo fiel. Isaías 43:10, léaselo, que es el Señor Jesucristo, o así lo conocimos, así nos lo enseñaron. ¿Ya? Entonces está muy claro, está claro. Entonces hay que probar los espíritus. Para que usted aprenda a probar los espíritus, es muy fácil, mi amado hermano. Tiene que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la fuente que le va a enseñar a usted cuáles son los espíritus correctos y cuáles son los incorrectos. No es su pastor, no es el evangelista. No soy ni siquiera yo, es la bendita palabra de Dios, y tenemos que entrar a ella para conocerla y saber cuáles son los ministerios, cómo están regulados, en qué tiempo y en qué fecha se dan los ministerios, si están actuales, vigentes o no están vigentes.
Porque ningún ministerio, o ningún hombre y ninguna mujer puede ponerse títulos porque sí y pisotear la bendita palabra de Dios y la sangre del Cordero de Dios. Es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, porque así está establecido. Filipenses capítulo 2, donde dice que su nombre, dice que el eterno Dios, Yahweh, ordenó que su nombre fuera sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. ¿Qué quiere decir? Que ni yo tengo la autoridad, que la palabra de Dios que Cristo estableció, no la puedo pasar por encima, no la puedo pisotear. No la puedo pisotear. Entonces vamos a entrar a mirar. La escritura es muy clara. Dice, probad los espíritus si son de Dios o no. Porque muchos falsos profetas, y miren lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan no dice, y muchos falsos apóstoles. No dice, y muchos falsos pastores. No dice, y muchos falsos evangelistas. Y no dice, ni muchos falsos maestros. Dice profetas. Pero vamos a entrar a mirar qué dice la escritura. Porque los hombres se han inventado teologías y ministerios que ni siquiera la palabra de Dios los aprueba. ¿Ok? Vamos entonces, y eso se encuentra en el libro de Efesios. Ayúdame por favor a buscar para que me ayudes a leerme, Mari, por favor. Libro de Efesios, capítulo 4, del verso 8 al verso 11. Efesios, vaya buscándolo usted también, mi amado hermano, en su Biblia. Vamos a ver cuántos ministerios existen. Porque también alguien me salió hace un año, más o menos unos meses atrás, con el cuento de que el Espíritu Santo le había nombrado a él el ministerio. Y la Biblia por ningún lado dice que aparte de los ministerios que Cristo estableció, el Espíritu Santo vendría a nombrar ministerios. Y sobre todo, ministerios que contradicen la palabra de Dios y pisotean la autoridad divina que está en cabeza del Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia. ¿Ok? Vamos a ver. Efesios capítulo 4, verso 9 al 11. Ahí está enseguida, Efesios. Ahí está. 4, verso 9 al 11. Vamos a ponerle atención a lo que dice la palabra de Dios. Léelo fuerte y claro. Dice. Desde el 8, perdón. Desde el 8 dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuche lo que dice la palabra, perdón, voy a ir interrumpiendo. ¿Viste? Dice, y dio dones a los hombres. Escuche esto porque aquí viene otro problema súper delicado. Porque también todavía existen ministerios que quieren desconocer la palabra de Dios y se paran en teologías humanas. La Biblia dice hombres, no dice varones. Dio dones a los hombres. Amén. Cuando usted se va a la palabra de Dios, quiero invitarlo, por favor, vamos al libro de Génesis, capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4. Dice, capítulo 5, verso 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Mira lo que dice dice hombre, creó al hombre, ¿cierto? Amén. Verso 2, está muy claro, léalo conmigo, dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Lo cual denota algo muy importante, que la Biblia, cuando habla de hombres, no habla de varones, habla de la raza humana. Amén. Raza humana. No indica género, como algunos, en algunas denominaciones, quieren menospreciar el ministerio en las mujeres, basándose en que cogen un poquito de aquí, un poquito de allá, y que porque no hay apóstoles, no hubieron mujeres apóstoles, entonces no hay apóstolas y no hay no sé qué. Vamos a dejar claro, para Dios, hombres, o la palabra hombre, es varón y hembra, raza humana. Génesis capítulo 5, verso 1. ¿Listo? Entonces, volvemos a Efesios capítulo 4, verso 8, 9, 10 y 11. El 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlos todo, llenarlo todo. Y él mismo, escuche, y él mismo, y está hablando del Cordero de Dios, está hablando del Señor Jesucristo. él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, 12. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche lo que dice. Él mismo constituyó. No tuvo intermediarios. No le dijo a los apóstoles, nombren a otros. Él mismo es quien establece los ministerios. Porque si vamos a hablar de iglesia, la iglesia le pertenece a Él, no a nosotros. Así de simple. Él es la máxima autoridad. Y Él nunca delegó que un hombre otorgue ministerios. Nunca. Él mismo constituye los ministerios para su obra y para su perfecta voluntad. Y la voluntad de Él está en el verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, que es lo que se denomina iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Simple, está escrito. Pero nombra 5 ministerios. Hay personas que se basan en el libro de Hechos. Póngale cuidado a lo que le voy a decir porque esto es delicado. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos capítulo 20, verso 28. Donde algunos se basan en decir que aquí está la evidencia de que el Espíritu Santo sí nombra ministerios, y le voy a decir dónde está la equivocación. Y aquí más de uno se va a sorprender. Dice, y está escrito, ¿lo tienes o lo leo yo? Hechos 20. 20:28. 20:28. Está hablando el apóstol Pablo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, con su propia sangre. Vuelvo a repetir, muchos se paran en este verso para decir que el Espíritu Santo sí nombra ministerios en este tiempo. Ajá. Pero los que se paran en estos versos desconocen una gran verdad que no le enseñan ni en los seminarios teológicos, ni en los institutos bíblicos, y en muchas iglesias y muchos ministerios pastorales lo desconocen. Y es que cuando se nombraron los obispos, que obispo no es pastor, y fíjese que Cristo nombró 5 ministerios, no nombró 6, ni 7, ni 8. Son 5 para edificar la iglesia. ¿Cierto? En el año 320 aproximadamente, cuando está el mensaje o los mensajes en Apocalipsis, sobre todo el mensaje de la Odisea, o antes de morir el apóstol Pablo, dice la historia de la iglesia. Usted no lo va a encontrar en la Biblia. Dice la historia de la iglesia que Pablo nombró obispos. Obispos, si usted busca el correcto significado de obispo, es un supervisor para que la doctrina no se desviara. Pablo hacía sus viajes misioneros. Pablo nunca se quedó a dirigir una iglesia. Pablo iba de ciudad en ciudad predicando y enseñando y volviendo a pasar por los sitios donde pasó previamente para seguir dejando doctrina y revisando que todo fuera de acorde a la enseñanza y la doctrina de Cristo. Ya siendo anciano, dice que él nombró obispos, que eran supervisores, para que la doctrina se siguiera enseñando correctamente. En el año 300 al 320 más o menos, se produce un concilio, ¿sí? Y allí los 300 obispos, porque habían 300 obispos en todo lo que era el Imperio Romano, dice que ellos tomaron el control de lo que era la iglesia naciente. Y ellos empezaron a dictaminar normas. Y esos 300 obispos se unieron al señor Constantino, quien se autoproclamó emperador y papa prácticamente. Y fue cuando nació la famosa iglesia católica, apostólica y romana en cabeza de un obispo Alejandro.
Y estos 300 obispos fueron los que levantaron la famosa Inquisición, que empezaron a asesinar a todos los que no los quisieron apoyar. Por eso es que usted encuentra que el pueblo hebreo, israelita y judío se apartaron de lo que es el Nuevo Testamento y se apartaron de la historia de la iglesia naciente. No por voluntad propia, porque no todos los judíos rechazaron al Mesías. El Evangelio, según Hechos, dice que primero en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos fueron los que recibieron el Evangelio. Y la iglesia realmente nació ahí. Solamente que la iglesia se dividió por culpa de los obispos. Y ellos empezaron a asesinar, a torturar a todos los que no estuvieran a favor de ellos. Y estos 300 obispos ayudaron al señor Constantino a sentarse como el emperador de Roma, porque no lo era. De ahí él les permitió construir catedrales, iglesias, y los mismos obispos empezaron en sus famosos concilios, ¿sí?, a perseguir, como lo digo, asesinar, mutilar, violar a hombres, mujeres y niños que no quisieron seguirlos y obedecerlos. Y la iglesia se separó. La iglesia invisible estuvo por el mundo entero siendo perseguida en cumplimiento de lo que Cristo dijo muy claro en Mateo 24 y lo que dijo tranquilamente también allá en Apocalipsis capítulo 17. Después llegaron las cruzadas. Y estos 300 obispos fueron los que en cabeza del Papa Dámaso I dieron la orden de escribir el canon bíblico, porque el canon bíblico no existía. Existían los pergaminos, los papiros y la Tanaj, que era el Antiguo Testamento. Y ellos, según los estudiosos, fueron, al formar el canon del Nuevo Testamento, fueron los que escribieron los requisitos para los obispos de Tito, donde nadie los puede cumplir. No hay un solo ser humano que los pueda cumplir. Ni con sus hijos, ni con su esposa, ni con su vida, ni con nada. Ponen cargas que no ni ellos ni Cargas que ni siquiera ellos pueden llevar. Y ahí fue donde nació el celibato. Y nació la Iglesia Católica. Y muchos desconocen eso. Y muchos desconocen que ellos impostaron ciertos versículos como este de Hechos 20:28, donde le otorgan al Espíritu Santo haber nombrado a los obispos, contradiciendo al Señor Jesucristo. Cristo no dijo, ni hay una sola evidencia en ninguna parte de la Biblia que el Espíritu Santo nombraría nuevos ministerios o los reemplazaría. Exacto. Es delicado, porque si usted se mira Apocalipsis 4 y 5, en la adoración celestial ni siquiera aparece el Espíritu Santo mencionado que fue adorado, pero sí el que estaba sentado en el trono y el Cordero de Dios, a quien se le dio toda la honra, la gloria y la alabanza. Esto es delicado. Por eso hay que estudiar, hay que escudriñar. Y si usted no escudriña y usted simplemente se la pasa leyendo, de pronto usted se cree que usted tiene un ministerio que ni siquiera Cristo se lo ha otorgado. Y usted contradice la palabra de Dios. Entonces vamos al primer ministerio. Vamos otra vez. Efesios capítulo 4, verso 1. Vamos a empezar a revisar de acuerdo a la palabra de Dios sobre los ministerios. Efesios 4:1. 4:11, perdón. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Cierto? Si nos vamos primero que todo, vamos a revisar si de verdad hay apóstoles para este tiempo o no los hay. Vamos a verlo. Porque no es porque una persona quiera autoponerse el título de apóstol, porque ya no quieren ser pastores. Muy pocos hombres en la tierra están ejerciendo el ministerio pastoral. Casi no hay nadie ya ejerciendo el ministerio evangelístico. Y maestros de la palabra, muy poquitos. Prácticamente podemos decir, estamos en el mundo. Somos contados con los dedos de la mano. O todos quieren ser apóstoles o todos quieren ser profetas, pero ni siquiera saben qué es ser profeta, ni siquiera saben qué es el ministerio profético. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces vamos a comenzar con los apóstoles. ¿Vamos? ¿Listo? Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Juan dijo que había que probar los espíritus y vamos a probarlos entonces. Hechos capítulo 1. Al no leernos todo el capítulo, en el verso 12 dice elección del sucesor de Judas. Elección del sucesor de Judas. ¿Lo tienes? Hechos 1. Hechos capítulo 1, verso 21 al verso 23. 1 del 21 al 23. Por favor, léelo para no leer todo. Porque ahí dice elección del sucesor de Judas. Dice, es necesario ahí. ¿Sí?
Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Un segundo, escuche esto, mi hermano, porque aquí no nos inventamos nada, sino la Biblia dice que en ese momento el apóstol Pedro se levantó y confirmó una palabra que está escrita en el libro de Salmo 69, 25, donde otro tenía que tomar su oficio. Y mire el primer requisito, porque ahí están los requisitos para ser apóstol. Dice, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, un requisito para ser apóstol, haber estado con Jesucristo, caminando con Él, aprendiendo directamente de Él. Entonces, pregúntese, ¿los modernos lo cumplen? No. Segundo, sigue. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Se cumple con ese requisito para el ministerio apostólico? Estamos analizando el ministerio apostólico. Estamos probando los espíritus apostólicos modernos si son o no son. Entonces, primero tenían que estar con Cristo. Segundo, dice muy claro el apóstol Pedro, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Amén. Y señalaron a dos, dice a José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y sigue leyendo y dice que echaron a suertes y que ganó Matías. Y resulta que ese ministerio de Matías se perdió, se desapareció y nunca más se volvió a escuchar algo de Matías. Nunca. No hay una carta, no hay ni un versículo bíblico. Ni siquiera se encuentra, al menos que Matías haya dicho, gracias Dios mío por el cargo que me dieron. Se desapareció. Y si usted mira más adelante en el libro de Hechos, el mismo Señor Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco. Él mismo lo constituyó apóstol a lo que se denomina hoy en día los gentiles. Completando el número y completando o poniéndolo en el lugar de Judas Iscariote. Amén. Y muchos siguen diciendo que es que el Espíritu Santo los nombra. Ahora vamos para otro lugar. ¿Listo? Quedó claro los requisitos que nos dieron los apóstoles, que dio Pedro. Estar junto con él desde el bautismo hasta su ascensión. O sea, para poder estar con el para ser apóstol es necesario haber estado con Jesús. Claro. Apocalipsis capítulo 2, vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Mientras mi esposa busca para que me ayude a leer, comienzan los mensajes a las 7 iglesias. Y en este capítulo es un mensaje a Éfeso, a lo que denominan la iglesia de Éfeso. ¿Listo? Miren lo que dice. Voy a leer el capítulo, el verso 1 y tú lees el 2. ¿Listo? Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vuelvo a leerlo. ¿Por qué lo voy a volver a leer? Pongan atención. Porque la Biblia en Apocalipsis capítulo 5 dice, y Apocalipsis 1 dice que el Cordero de Dios que fue inmolado es quien tiene en su diestra las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es el Hijo de Dios. Y dice muy claro, dice esto. Y si Cristo lo dijo, póngale usted atención. Si usted no se sabía este verso, póngale atención. Amén. Verso 2, léelo. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has llamado mentirosos. Hallado. Hallado. Miren lo que dice, es tremendo. Yo conozco tus obras, le dice el mismo Cordero de Dios a la iglesia de Éfeso. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Wow. Es tremendo. Ve que el Cristo mismo manda probarlos si son o no son. Amén, amén.
Ya vimos los requisitos. Y por allá están también en otro verso, para no extenderme demasiado en la enseñanza, donde nombran a los 12 apóstoles. No nombran más. Y por último, escuche esto. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Estamos probando los ministerios apostólicos, si son o no son. Digan lo que digan, se inventen lo que se inventen, saquen un verso aquí, quieran comprobar allá. Cristo habló, Cristo lo dijo, es el fundamento y la máxima autoridad. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 14? Está hablando, perdón, voy a hacer la connotación. Está hablando de la nueva Jerusalén, ¿sí? Está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando la nueva Jerusalén se va a descender de los cielos. Y mire lo que dice sobre el templo en el cual sí va a entrar el Cordero de Dios, que viene del mismo cielo. ¿Qué dice? Dice el 14. Y se le dieron a la mujer. No, 21, 14. Ah, 21. 21, 14. No, Apocalipsis 21, 14. 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Está claro o no está claro? Amén. Está clarísimo. No necesita ni interpretación, solo leerlo. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. Amén. La Biblia es clara, no son 12, 13, 14 ni 15. Y para los hermanos cristianos modernos del año 2000 para acá, permítame decirle algo con mucho respeto. Yo nací en 1970 y lo saben muy bien los que siguen la página desde hace más de 10 años. Soy hijo de predicadora, fundadora de iglesias. Hasta el año 2000 no se escuchaba en la faz de la tierra ningún ministerio apostólico. Se creía, se entendía y se respetaba lo que la palabra de Dios estableció y Cristo dijo. Que él tenía 12 apóstoles y pare de contar. Desde el año 2000 se levantó la falsa teología de la prosperidad, donde se levantaron los nuevos ministerios y donde muchos a través de los años del 2000 para acá han dejado su título pastoral para ponerse el apostólico porque creen que tienen mayor autoridad que los mismos pastores, maestros, evangelistas y hasta de los profetas. Entonces, ¿está claro o no está claro? Que la palabra de Dios dice que son 12. Amén. Y si en el tiempo de la iglesia de Éfeso se probó que ya no habían más apóstoles y Cristo lo aprueba, que no hay más apóstoles, ¿por qué existen hombres en este momento y hasta mujeres con título apostólico? Pues porque solo se los están dando. Solo se los ponen. Y lo más delicado es que han llegado a crear teologías humanas donde están nombrando ellos mismos a otros con el título apostólico. Y a veces uno pregunta, ¿por qué eras apóstol? Y le dicen, porque el apóstol fulano de tal vino y me ungió como apóstol. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Cristo nombró a Pablo, Cristo mismo nombró a los 12 apóstoles iniciales y hasta el Judas, ¿cierto? Él mismo los preparó, los confirmó y los envió. Y en el caso del apóstol Pablo, la escritura es muy clara en decir que Cristo lo llamó al ministerio apostólico porque era necesario y luego él mismo lo envió donde Ananías para que lo ungiera y lo confirmara ante los hombres, no para que le nombrara y le diera título. Aún para que pusiera las manos sobre su rostro, orara por él, y dice que escamas le cayeron de sus ojos. Pero Ananías no le puso el título al apóstol Pablo. Aún muchos de los discípulos, dice muy claro, muchos de los discípulos, ¿cierto? En su momento peleaban con Pablo por los mismos requisitos que Pedro estableció.
Porque Pablo no estuvo con el Señor Jesucristo ni al comienzo de su ministerio, ni en el bautismo. Yeah. Pablo era perseguidor de la iglesia, no de Cristo. Amén. Muy cierto. Y él tuvo que entrar en defensa de su propio ministerio. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios y adquirir conocimiento. Porque si el título es una mentira, su mensaje es igual de leudado y mentiroso. Así hablen de Cristo porque no obedecen a Cristo. El hecho de yo pronunciar a Cristo, pronunciar el Espíritu Santo, y aun si tuviera el poder y el don de levantar muertos, me hace mentiroso. Porque Cristo dijo que un poquito de levadura leudaría toda la masa. Y usted tiene que tener cuidado. ¿A quién está siguiendo? ¿A Cristo o a un hombre con un título autoimpuesto o porque una teología humana o un ser humano se lo puso? Usted y yo tenemos que obedecer al Hijo del Dios viviente. Amén. Yahshua HaMashiach, cuyo nombre es conocido por todos nosotros como el Señor Jesucristo. Así es. Amén. No hay nada más que decir sobre el ministerio apostólico. Amén. Ya Son el está cimiento, y la Biblia en Efesios 4:12 dice que es como un edificio la iglesia. Y el edificio tiene cimientos y las bases, la base fundamental o la columna principal es el Cordero de Dios. Luego vienen los 12 apóstoles. 12 puertas, 12 apóstoles. de todo eso. Y el resto de los ministerios empezamos a hacer las columnas, las paredes, las puertas hasta que llegue al techo. Y es la cobertura que tiene que estar llena por el Espíritu Santo Dios. El Espíritu de verdad. Así es. Aleluya. Vamos al otro. Volvamos a Efesios capítulo 4, verso 11. Perdónenme, pero lo voy a tener en un paseo bíblico. Efesios 4:11 dice que el segundo ministerio que dice acá, ¿sí?, es el de profetas. Y aquí viene otro meollo en el asunto, y es que muchos están ejerciendo ministerio profético y no, muchos están ejerciendo el oficio de profeta, pero no el ministerio profético. Muchos confunden el oficio de profeta con el ministerio profético. No saben que Cristo estableció sobre los profetas. Y aún se atreven a pisotear la sangre del Cordero de Dios, diciendo que son profetas del Espíritu Santo. Y por ningún lado hay una evidencia de tal mención. Por ningún lado. Pero cuando vamos a mirar qué son profetas, tenemos que entrar obligatoriamente a la Tanaj, Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hasta ahí fueron los profetas, ¿cierto? Ahí vimos los profetas. Algunos han tenido el atrevimiento de hacer escuelas de profetas. Y es increíble como en algunas naciones, algunos, y lo digo con todo respeto porque así lo es, algunos con un ministerio autonombrado han creado escuelas para profetas. Y se ven los videos que están pasando aún por los TikToks, cómo les enseñan a tumbar la gente, qué palabras les enseñan a decir, cómo reprender, qué hacer, cómo moverse. Es increíble esto. Y se basan allá cuando Samuel le dijo, bueno, no tengo la cita en este momento, la tengo en la mente. Cuando Samuel le dice a Saúl, al rey Saúl, que se metiera en una compañía de profetas, ¿cierto? Y dice que todos los profetas profetizaban. Pero si usted lee detenidamente, dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl y él sí profetizó. Los otros estaban, era bla, 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 hablando en nombre de, bueno, está escrito de Jehová. Pero es Yahweh. En Jeremías se ve muy claro los falsos profetas y los verdaderos profetas. O no el verdadero. Porque Jesús tiene Si usted, exacto, amor, si usted es un buen estudioso, usted va a encontrar que la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, cuando el Señor se enojó, cuando el Señor castigó, cuando el Señor cerró las puertas, dice sus profetas, Amén. Los profetas de los hombres, y mi profeta, Amén. el que llevaba la verdadera voz del Eterno. Es muy distinto. Entonces, ¿qué sucede? El oficio profético existía hasta Juan. Amén. Y Cristo lo ratificó.
Vamos a leerlo y luego entramos a mirar cuál es el oficio y vamos a mirar cuál es el ministerio profético. Lucas capítulo 16, verso 16 es irrefutable. Irrefutable. Lucas capítulo 16, verso 16. Escuche esto. Vaya con la Biblia, por favor, y usted compruébelo. Dice la ley y el reino de Dios. ¿Ya lo tienes? Amén. Lucas 16, 16. Léelo fuerte y claro, por favor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Escuche, dice muy claro y está hablando, no habla Mateo, no habla Marcos, no habla Lucas, no habla Juan, no habla ni Pablo, no habla ni el Espíritu Santo, digámoslo así entre comillas, o sea, no está literalmente escrito. Está hablando el Hijo de Dios, está hablando el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz de Calvario. Amén. Amén. Y dice muy claro, la ley, ahí le mocharon la ley de los hombres. Qué bonito que ustedes pudieran obtener las Biblias originales, las más antiguas, y notarían los cambios que tienen nuestras Biblias. Dice la ley y los profetas, profetas en oficio. Nada tiene que ver el oficio profético con el ministerio profético. Nada que ver. El profeta en la antigüedad, ¿sí?, hablaba cuando recibía la palabra de Dios y la transmitía al pueblo o al rey. Amén. Así de simple. A la nación entera o al rey. Sí. Y a veces encontramos casos como por ejemplo el de Elías, ¿cierto? Cuando oró y la lluvia se detuvo, las nubes se detuvieron, porque Dios respaldó. Y vemos los eventos a futuro. Escuche esto, eventos a futuro, que aún se están cumpliendo en este momento todos los de la Tanaj y el Antiguo Testamento. Amén. Sí, pues eran profecías que ya habían estado. Exacto, Dios le estableció al hombre para que hablara hacia el mañana. Así es. Está escrito en su palabra. Lo otro se llamaría adivinación. Sí, vamos para allá. Dice muy claro, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y se está hablando del Señor Jesucristo. Eso indica que ya no hay más profetas, pero existe el ministerio profético. La gente cree que el ministerio profético se ejerce igual que el oficio profético, que es hablar o vaticinar cosas del mañana. Y si usted mira a los profetas modernos actuales, siempre están vaticinándole a las personas para el mañana. Amén. Bendiciones, prosperidad, que esto, que aquello, que sí, todo eso, ¿cierto? Amén. Y resulta que eso no está permitido por el Cordero de Dios en su palabra. Si los profetas fueron hasta Juan, ya nadie, ni Dios va a usar una persona para mostrar el mañana y el futuro. Nadie. Amén. Por eso todos los profetas han quedado en vergüenza en la faz de la tierra, porque los mismos hombres de Dios que sí conocemos la palabra de Dios, nos levantamos y le decimos mentiroso. Eso está escrito en el libro de Ezequiel, eso está escrito en el libro de Daniel, eso está en el libro del Apocalipsis. No le robe la gloria al Santo de Israel diciendo que usted, Dios le habló a usted cuando ya lo estableció en su bendita palabra. Amén. Todo está escrito en su bendita palabra. Y los que se han atrevido a profetizar, pues no les ha salido como... Han quedado en vergüenza, todos. No hay un solo profeta en las redes sociales que no haya quedado en vergüenza. Porque aún tiene el descaro de coger de las páginas sociales de Google para informarse de cosas que están preparando. Me toca guardarme los nombres, ¿sí? Porque si no me bloquean. Y cogen la información, y ya hemos desmentido a varios, ¿no? Y la transmiten en nombre de Dios, que el Eterno me habló, que el Eterno me dijo, que el Espíritu Santo me dijo. Mentiroso el diablo. Dios ya advirtió en su palabra. Miren lo que dice muy claro. Permítame leerle. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y dice muy claro, hay un punto y un coma que indica un párrafo independiente. Y dice, desde entonces, o sea, desde Juan, el reino de Dios es anunciado. Entonces pasó desde el oficio profético de adivinar o mencionar cosas para vaticinar el futuro a anunciar el reino de Dios. El ministerio profético real y verdadero anuncia el reino de Dios y su justicia. Dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Y es lo que no quieren comprender. Y les saca uno y les muestra este verso bíblico y no, se salen, quieren salirse por la tangente por aquí y por allá. Cristo es la máxima autoridad.
Y si Cristo lo dijo, nadie puede decir que no. Es delicado. Una cosa el oficio profético y otra cosa el ministerio profético. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos, segunda de Pedro, capítulo 2. Ya le voy a decir qué verso. Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leerlo desde verso 18. Verso 19 al verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1. Perdón, corrijo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Verso 19 al 21. 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Vamos a ver lo que es el verdadero ministerio profético. Que nada tiene que ver con vaticinar el mañana a nadie. Ni en nombre de Cristo, ni en nombre del Espíritu Santo, ni en nombre de nadie. Amén. Vamos a ver, ¿ya lo tienes? Amén. Léelo por favor fuerte y claro. La honra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuche esto, dice, tenemos la palabra profética más segura. Amén, amén. Sí, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Escúcheme esto, déjeme, voy a buscar aquí. Póngale cuidado. Salmos, capítulo 119, verso 105. Es muy conocido por la mayoría de las personas. Escuche esto. Leímos en primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe qué dijo el rey David? Dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es lo mismo que está diciendo Pedro. Tenemos la palabra profética más segura y es la bendita palabra de Dios. Y el ministerio profético debe hablar la palabra de Dios, como dijo Cristo en Lucas 16:16, anunciando el reino de Dios para que todos se esfuercen en entrar en él. No vaticinando el mañana, no vaticinando el futuro, no hablando en nombre del Eterno. Cristo es la verdad. Nosotros debemos ser portadores de la verdad. Pero quien no porta la verdad, ejerce ministerios no mencionados por Cristo ni otorgados por Cristo. Autoimpuestos. Por eso usted ve que muchos pastores ya no quieren ser pastores. Ahora son profetas. Y viene algo muy grave. Por ahí he visto páginas sociales de personas que se dicen llamar hermano querubín, fulano de tal. Hermano serafín, fulano de tal. Hermano arcángel, fulano de tal. Ya no quieren ser apóstoles, ya no quieren ser pastores, ya no quieren ser ni siquiera profetas, ni falsos ni verdaderos, ya no quieren ser maestros, ahora se mencionan como entidades celestiales. Pero yo me pregunto, ¿será que son esos demonios que tienen que bajar y llamándose por... La Biblia dice que entraron encubiertamente para engañar, y la única forma en que un ser humano quiere engañar a otro es porque tiene posesión espiritual. Por eso desconocen y posesión espiritual de los ángeles caídos. Por eso quieren desconocer la palabra de Dios y pisotean la verdad que Cristo estableció en su palabra. Pues sí, también para confundir a la gente que no sabe. Eso, el que no lee la palabra, el que no la estudia. Y pues Es increíble. Pierde, dice la palabra, vamos al verso 20. Entonces ratificamos en primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, lo que David dijo en el Salmo 119, 105, que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Verso 20. No terminé el... Ya lo leí yo. Ok. Dice, entendiendo primero esto. Escuche esto, entendiendo primero esto, dice el apóstol. Que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Yo creo que esto no tendría ni siquiera explicación. No tendría ni por qué explicarlo porque está muy claro. No necesita nadie que... Dice y está muy claro, está muy bien escrito. Dice, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura. Amén, 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 amén. Entonces, si a usted, mi hermano, le van a profetizar y no le hablan de la Escritura, es un falso profeta. Lo dice el apóstol Pedro muy claro, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cualquier profecía de su vida, de su mañana, aún de su pasado, que lo disfrazan con los dones del Espíritu, que no los comprenden, de 1 Corintios capítulo 12, le dicen don de ciencia y don de sabiduría y ni siquiera saben el correcto significado, no es correcto. No es correcto, y no porque lo diga yo, es porque la palabra de Dios lo estableció así. Es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mí tu palabra y alumbrará mi camino. Salmo 119, 105. Ninguna profecía de la Escritura. Entonces, si le van a profetizar, ¿qué nos tienen que profetizar? Es hablarnos de la palabra de Dios. Es lo que tienen que hacer, hablarnos de la palabra de Dios para edificarnos como un cuerpo hasta que Cristo vuelva. En su conocimiento tenemos que edificarnos. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cuál profecía? ¿A cuál profecía se refiere? A la profecía de las Sagradas Escrituras. Amén. No a lo que los falsos profetas se han querido inventar. Que es que el Espíritu Santo los usa y resulta que no es así y ya se lo voy a comprobar. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice, está claro. Dice, santos hombres de Dios. ¿A cuántos de los supuestos santos hombres de Dios con título profético no le han sacado las vergüenzas en la cara públicamente? ¿Cuántos no han quedado en vergüenza? Entonces, ¿son santos? No lo son. ¿Hablan la palabra profética? No lo hacen. Pero vaticinan el mañana y se paran en los altares a decir, como la del 2024, este año, el Todopoderoso, el Espíritu Santo me dice que vas a ser bendecido, prosperado. Y la Biblia, la palabra de Dios dice que si tú obedeces al Eterno, serás bendecido. La Biblia de Cristo dijo que si buscamos el reino de Dios, de su Padre, y su justicia, todo nos será añadido. No porque un hombre me venga a decir, me venga a vaticinar. Eso es falso, eso es levadura, eso es mentira. Digan lo que digan. Ninguno de nosotros somos santos. Vamos a ir a los cielos por misericordia, por gracia, por obediencia al Cordero de Dios. Ninguno de nosotros tenemos autoridad para bendecir, mucho menos para maldecir a otro. Tenemos que obedecer su palabra. Pero lamentablemente se está cumpliendo lo de Romanos 1:23, donde Pablo dice que muchos están en fornicación espiritual. Amén. Dejaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible. Ahora viene otra cosa muy tremenda. Vamos a Mateo 7:21 al 23. Vamos a Mateo 7:21 al 23. Ayúdame por favor para buscarlo rápido y leer para no demorarnos mucho. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Y está hablando el Cordero de Dios. Estamos analizando, ¿cierto? Estamos probando, ya probamos el espíritu de apóstol, ahora estamos probando el espíritu de profeta. Quiere decir, según las Sagradas Escrituras, que si la persona me habla de la palabra de Dios, está ejerciendo el ministerio profético. No necesita ponerse un título encima que soy profeta de Dios. El solo hecho de hablar la palabra de Dios te constituye en el ministerio profético. No profeta. Ejerce su ministerio profético, que es hablar del reino de Dios. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si no conocen la voluntad del Padre y están profetizando cosas que el mismo Padre, hasta el Padre Celestial dijo no lo hagan, le hacen Jeremías capítulo 23. Dice no crean ni en sus sueños, no crean en sus visiones, no crean. No crean, no crean, no crean, no crean. Ni en sus encantamientos, Ezequiel 14. Y la mayoría... Ni en sus palabras, Ezequiel 13.
La mayoría de la gente se basa en lo que dice que quebrar sueños y visiones. En Joel, pero es algo muy distinto. Sí. Es algo muy Eso distinto a lo no que tiene- dice Joel, porque eso no no miran el contexto de lo que está hablando todo el capítulo. Verso 21, ¿qué dice? Verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, y está hablando el Cordero de Dios, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Usted la conoce? Y le pregunto a los profetas modernos, porque en mi época también, y vuelvo y lo repito, nunca conocíamos ministerio apostólico ni profético. No se conocían las iglesias. Se hablaba del Padre Celestial, se hablaba de Cristo, se hablaba de los viajes de Pablo, de lo que es la nueva vida en Cristo nacer, hasta que entraron los ministerios modernos. Exacto. Verso 22 dice, lo voy a leer yo, dice, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día de estar frente al trono blanco. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Le reclaman, o le van a reclamar. ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Los ministerios proféticos no hacen eso? Amén. ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? ¿No lo hacen? Amén. Y miren lo que dice el verso 23, dice Cristo, y entonces les declararé, que es decir, Les diré, nunca os conocí, aparta. apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué hacen poniéndose títulos de profetas? ¿Qué hacen vaticinando el mañana? Que eso es adivinación. Exacto. La profecía está escrita en la Tanaj, Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, por Cristo, los apóstoles y hasta Juan en el Apocalipsis. Y todo como está escrito, se está cumpliendo. Espíritu de adivinación dentro de las congregaciones y la gente ni dada por entendido. Y viene algo más tremendo, voy a ir yo más rapidito. Mateo 24, miren lo que dice la palabra. Porque se levantarán falsos cristos. Y esto es antes de la venida del Señor. Cuando dice Cristo es falsas verdades. Se levantarán falsos cristos. Y falsos profetas. Y harán, miren lo que dice, los falsos profetas que hacen grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Está escrito, no me lo estoy inventando. La palabra de Dios dice que los falsos profetas harán grandes señales y prodigios para engañar. Entonces, si usted no conoce o no le hace caso al apóstol Juan, 1 Juan 4:1, donde dice, amados, probad los espíritus si son de Dios, que es conociendo la palabra de Dios, usted les va a decir, amén, gloria a Dios, o usted va a viajar de ciudad en ciudad buscando quién le ponga la mano encima, quién lo ore por usted, quién lo sane, quién lo bendiga, en vez de usted ir a la presencia de Dios en su lugar secreto. Es increíble esto. Y viene algo grave y voy a terminar ya probando los espíritus. Quiero que nos vayamos al libro de Zacarías capítulo 13. Antes de, ya casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 13. Lo voy a leer yo para ir más rapidito, amor. Cuando usted lee el capítulo 12, usted encuentra la historia de la liberación futura de Jerusalén. O sea, la historia de cuando viene el Cordero de Dios a instituir su reino en la tierra, su segunda venida. No estoy hablando del arrebatamiento, es cuando volvamos con él. ¿Sí? Leas el capítulo 12 y va a comprender. Y miren lo que dice sobre los profetas. Es tremendo. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén por la purificación del pecado y la inmundicia. Pare de contar. Y en aquel día, dice Jehová, está escrito Jehová y ya sabemos que es Yahweh. Y en aquel día dice Yahweh de los ejércitos. Escuche esto, léaselo. Zacarías 13:2. Quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Todas las estatuas van a ser destruidas, ¿cierto? Y los nombres. Dice, y nunca más serán recordados. Atentos a esto. Y también haré cortar. Cortar viene de la palabra quitar, matar. Amén. Repito, Zacarías 13:2. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia que los usa. Wow.
Esto lo desconocen la mayoría de hermanitos, porque no les gusta leer el Antiguo Testamento, porque les enseñaron erróneamente que el Nuevo Testamento fue abolido y quitado, y no es así. Que fue modificado es muy distinto en algunos aspectos. Pero Cristo dice que cuando Él vuelva, quitará, matará, hará quitar de la tierra los profetas y el espíritu de inmundicia. Entonces, ¿qué pasa con los que se están autoproclamando profetas para este tiempo? Ministerios proféticos. Oh, Dios tenga misericordia de ellos. Esposas de pastores, que él ahora es apóstol y ella es profeta. Y por ahí en Colombia, uno ya pasó de otro nombre. Pasó de pastor a apóstol, su esposa profeta, y ahora se denomina patriarca. Y quien no conoce estos versos bíblicos, estas porciones bíblicas, amén, gloria a Dios. Por eso es necesario volver a las sendas antiguas, que volvamos a abrir la bendita palabra de Dios para aprender de ella y no de los hombres. Porque puede ser que el hombre que esté al frente en el altar me esté engañando porque Satanás lo envió disfrazado de ángel de luz, disfrazado de oveja, disfrazado de ministerio. Fueron entrados, ¿cómo? Pues, entraron encubiertamente para convertir en libertinaje y negar la eficacia del Padre y del Hijo. Está muy claro, San Judas verso 4. Voy a leer rápido, dice, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, si se atreviese, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Yahweh o Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. Lo matarán los mismos papás. Y lo desconocen. Porque ahora dicen que son profetas del nuevo pacto. Por ningún lado hay una evidencia de eso. Y sucederá que aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y si usted sigue leyendo, tremendo lo que viene para los profetas. Si usted conoce a alguno con ese título, dígale que se lea esta porción, para que salga y corrija su mal caminar. Entonces, 1 Juan 4:1 dice, amados, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Entonces encontramos que los modernos apóstoles no lo son, y menos los profetas modernos. Dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a meternos en estos tres, pero en conjunto. Porque muchos pastores somos evangelistas, y muchos evangelistas ahora están ejerciendo labor pastoral. Efesios 4:11. Y muchos pastores estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Qué se nos constituye? O estamos en el grupo de los maestros. Maestros y pastores prácticamente somos casi lo mismo. Y el evangelista tenía su labor de ir y predicar como Felipe. El evangelista iba y corregía la doctrina en quien no la entendía. Por eso cuando Felipe se encontró con el eunuco, Felipe el evangelista le corrigió lo que estaba leyendo en el libro de Isaías y le explicó y lo llevó a Cristo, bautismo, y chao, se lo llevó el Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? Sí. Y luego vienen los pastores, que son los que tenemos que dar alimento a tiempo y fuera de tiempo. Pero por allá en Jeremías dice muy claro, ¡ay de aquellos pastores gordos que se comen la leche de mis ovejas y las trasquilan! Y no se ponga contento, también habla de las ovejas gordas que se aprovechan de las flacas. Por eso Jeremías es espectacular y es uno de los libros que menos leen. Porque no les gusta a los nuevos profetas que les digan la verdad. Y la respuesta es bloquear, eliminar. No quieren aprender. Porque detrás de estos falsos nuevos ministerios hay dinero. Es la intención de recopilar dinero, mostrándose con poderes sobrenaturales que no son otorgados por el Espíritu Santo. Mateo 7, 21 al 23, Cristo lo ratifica. No es Él. Porque el verdadero ministerio lleva a la persona a Cristo y Cristo al Padre Celestial. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El verdadero Espíritu Santo es la luz que nos guía a través de la palabra de Dios al camino, que es Cristo, y a la vida eterna. San Juan 14, 26. Léaselo. Esa es la función del Espíritu Santo.
Pero vamos a probar los espíritus de los evangelistas, de los pastores. Y vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Porque encierra un título y dice falsos profetas y falsos maestros. Entonces, si el pastor, el profeta y quien te está enseñando la palabra cumple estos requisitos que están en contra del verdadero ministerio, cuídese, mi hermano. Cuídese simplemente. Dice la palabra de Dios, voy a leerlo yo rápido, ¿no? Dale. Dice falsos profetas y falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo. Está hablando de la antigüedad, Pedro. ¿Cierto? Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué son las herejías destructoras? Mentiras camufladas en verdad, y por eso mucha gente está siguiendo ministerios de hombres. Y lamentablemente, y con todo el respeto lo voy a decir, siguen también ministerios denominacionales o de su iglesia, y no la palabra de Dios. Dice la Escritura, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué destructoras? Porque usted se va a condenar. Cristo dijo, son ciegos y guías de ciegos, y juntos se van a ir para el mismo hoyo. Que aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué es negar a Cristo? Muchos piensan que negar a Cristo es ya no creer en Cristo. No, Señor. Negar a Cristo es no obedecer a Cristo. Por eso todo ministerio tiene la obligación de conocer qué predicó Cristo, qué fue lo que enseñó, de dónde basó sus enseñanzas, qué permite, qué prohíbe. Si no conocemos lo que el fundamento enseñó y estableció, ¿cómo podemos predicar? Y hay muchas personas que predican por predicar, enseñan por enseñar, porque quieren llenar un espacio en las páginas sociales o quieren llenarse de likes. Entonces toman una porción bíblica y creen que es simplemente venir y leer y hablar sobre lo que está leyendo. No, lo que nosotros hacemos, si usted lo ha analizado, es que leemos y vamos a la concordancia. Aquí no nos inventamos nada. Esto es delicado, esto es delicadísimo. Si usted no prueba los espíritus si son de Dios o no son de Dios, usted puede estar en el lugar equivocado. Y usted puede estar en una falsa doctrina, aún hablando de Cristo, cantándole a Cristo, pero usted lo está desobedeciendo por obedecer hombres. Dice, aún negando al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y viene la pregunta, ¿por qué será que la mayoría de iglesias está llena de necesitados? Llenan enfermos y hacen cultos de sanidades y milagros. Y si el apóstol o el ministerio moderno llama 10 veces al altar, la misma persona cae, va al frente, cae 10 veces y vuelve y se levanta, vuelve y cae, vuelve y se levanta, va a su silla. Y el próximo culto, lo mismo. Lloran, se retuercen, gritan, adoran y siguen con sus problemas. ¿Por qué no hay libertad? ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué no hay libertad? Según Corintios 3:17 dice que cuando llega el verdadero Espíritu Santo, allí hay libertad, allí hay salvación, allí hay verdadera sanidad, hay alegría y felicidad, prosperidad. Pero si llega el imitador, no hay nada de eso. Y las personas como esclavas, como corderitos, como borregos, digámoslo así, listos para ir al matadero y vuelven, listos para ir al matadero y vuelven. Esto es delicado. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, que son predicaciones, teologías humanas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el evangelio está siendo blasfemado por los gentiles a causa de los falsos profetas que se han aprovechado de la inocencia y el desconocimiento de la palabra de Dios. Amén. Verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo tengo la condenación. No se tarda y su perdición no se duerme. Avaros, mercaderes de la fe. ¿Qué es un mercader de la fe? Escuche esto.
Una cosa es manejar las finanzas de la iglesia que son necesarias, sí, para pagar los servicios de agua, luz, lo que se necesite para el templo. Y otra cosa es que te estén pidiendo dinero sobre dinero y más que dinero. Que no te puedan ver, que tú prosperes porque ya te están exigiendo dinero. Están exigiendo pactos, primicias y un poco de cosas que Cristo no pide. Y cosas que ni aún el Eterno, ni el mismo Dios le pidió a Moisés. Cosas que el mismo Dios le dijo a Moisés, aquel de corazón voluntario y espíritu voluntario, lo que quiera traer, tráigalo. Pero aquí ahora le exigen y si no lo condenan por una mala traducción que hay allá en el libro de Malaquías, capítulo 3. Porque la gente desconoce esto. Mercadería con palabras fingidas. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y luego el justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, ¿por qué este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y aquí le va a hablar duramente, ya no a los ministerios, sino a las personas que se congregan en donde hay falsos ministerios. A las personas que van buscando comida, milagros y prosperidad y no buscan un cambio de vida, ni que su nombre esté escrito en el libro de la vida, ni han nacido de nuevo. Mira lo que dice la Escritura. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian al señorío, que es Cristo, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero si encontramos a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos pastores maldiciendo a un hermano de la congregación. Sobre todo aquellos que nos atrevemos a decirle no se equivoque, Cristo es la máxima autoridad, Cristo lo dijo porque usted lo está haciendo. Maldicen, ofenden y se van a seguir engañando a otros. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿O no es así? ¿O no es así? Está bien que los pastores que trabajamos, con los que nos ganamos el pan de cada día con nuestras manos, podamos vivir, tener carros bonitos, casas bonitas, a nuestra esposa, a nuestro hogar, en bien. Pero no hay derecho que se aprovechen de una persona que está trabajando 9, 10 horas al día en la semana, mintiéndole, usando versos fuera de contexto para ellos vivir en deleites y placeres. Cuando uno analiza quiénes son los que están bendecidos, los líderes y las ovejas, ¿qué? El Señor tenga misericordia. Porque muchos ministerios es lo que hacen. Dice, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia y gozar el deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Mire, lo dice Pedro, no lo digo yo. Inmundicias y manchas. ¿Y qué hace usted ahí recibiendo doctrina de personas manchadas e inmundas? Suena duro, pero ahí está escrito. No me lo estoy inventando. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, porque muchos de ellos andan mirando a las hermanitas a ver cómo van de lindas o mostronas. Y muchos han caído y muchos han sido denunciados públicamente por estar en adulterio con las hermanas de la misma congregación. Y aún siguen enseñando. Ni siquiera se toman el atrevimiento de pasar el tiempo de lo que es la purificación, de la corrección, para volver al altar.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad, que era maldecir a Israel por dinero. Y el ángel de Jehová, dice la historia ya, ¿cierto? Se le apareció para matarlo. Porque al pueblo de Dios se le bendice, no se le maldice y no se le puede engañar. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, una mula, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Oh my gosh, Dios tenga misericordia. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Santo Dios. Muchos han salido del mundo y de religiones paganas, lamentablemente para seguir ministerios, porque hacen milagros, señales y profetizan. Cuando Cristo dijo en Mateo 7, 21 al 23, no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Sí? Son corruptos. Corrompen la palabra de Dios para usufructuarse con dinero y riquezas. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mire cómo Dios lo dice. Sí. Dios dice que esas personas que siguen esos ministerios son esclavos de ellos. Exacto. No son discípulos de Cristo. Porque si fuesen discípulos de Cristo, estudiarían la palabra de Dios y no permitirían ser engañados más. Pues sí, falta del conocimiento. Ahí vamos otra vez a lo mismo. Exacto. Porque no estudian, no escudriñan. Verso 20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, conocimiento de Cristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y caen en teologías humanas y pelean por teologías humanas y quieren justificarse con un verso aquí, un verso acá, un verso allá. No miran el contexto, no miran el pasado, no miran el presente y pisotean la sangre del Cristo, contradiciendo lo que Cristo estableció en su bendita palabra, poniéndose títulos y predicando y enseñando cosas que no son correctas ni verdad. Eso se llama levadura, y un poco de levadura leuda toda la masa. Dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que es Cristo, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál fue el santo mandamiento? Amar a Yahweh sobre todas las cosas que Dios, y a su prójimo como a sí mismo. ¿Y usted cree que amar al prójimo es engañarlo, aprovechándose de su fe para sacarle dinero, y que nosotros como líderes y pastores nos enriquezcamos, seamos multimillonarios, mientras las ovejas ni siquiera a veces tienen con qué comer? Esto es delicado. Porque mejor les hubiera sido no haberlo conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido de lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Por eso no hay santidad en las iglesias. Por eso no hay comunión. Por eso ya no hay vida espiritual en las iglesias. Hay shows, espectáculos. Por eso vemos iglesias como discotecas, y peor que discotecas. No hay santidad porque no hay palabra de Dios establecida ni expuesta. Y muchos ya ni conocen la Biblia, ni la leen, ni la llevan al templo. Y dicen que llevan la tecnológica. Y he sabido de muchos hermanos que están con el celular ahí leyendo supuestamente el mensaje, y están en TikTok o están en su Facebook o están haciendo otras cosas, menos escuchando la palabra de Dios y menos comprobando que lo que se les esté predicando está escrito en la bendita palabra del Dios Todopoderoso. Vuelvo a 1 de Juan 4:1 y terminamos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es así de simple. Hoy en día hablan de Cristo, pero lo desobedecen. Hoy en día hablan de Cristo y se jactan de ser cristianos.
Se visten como cristianos, pero sus actos y sus palabras son contrarios a lo establecido en la bendita palabra de Dios. Así es. Esto es delicado, esto es tremendo. Bueno, mis amados hermanos, terminamos por hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estaremos, si Dios nos lo permite, el próximo martes Primeramente, Señor. con otro tema, de esos que son fuertes, pero están comprobados y corroborados en la bendita palabra del Santo de Israel. Así es. ¿Quieres orar, amor, El para Señor les despedirnos? bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y vamos a orar para ser despedidos. Estos temas son fuertes, pero son necesarios. Tenemos que exponerlos y dejarle a todo el pueblo del Señor saber para que no caigan también, ¿verdad? Como tal vez nosotros en algún tiempo estuvimos. Si el Señor nos está hablando en estos momentos y Él está trayendo su palabra, hay que escuchar la voz del Señor, ¿verdad? En lo que se lleva en la palabra del Señor, ¿verdad? Y hacer lo que está en ella, porque muchas veces conocemos un poco, lo entendimos un poquito y seguimos ahí donde mismo, así es que es necesario escudriñar la palabra y salir de esas falsas doctrinas, ese falso enseñanza que nos han dado. Amén. Termino diciendo algo, amor. Escuchen esto, voy a terminar acá. El ministerio es una vocación de servicio otorgada por el Hijo del Dios viviente. No es una profesión de la cual yo tenga que vivir. Amén, así es. Pablo lo demostró. Sí. Todos los apóstoles lo demostraron. Lo repito, el ministerio es una vocación de servicio para la gloria del Cordero de Dios, no una profesión de la cual yo tenga que vivir. Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y pues el Señor les bendiga. Bendito Señor, buen Padre Celestial, ante tu presencia venimos una vez más dándote gracias, dándote honra, dándote gloria. Señor, por habernos traído tu palabra, Señor, por haberla expuesto, Señor, a nosotros. Por habernos, Señor, enseñado, Señor, cosas que tal vez muchos, Señor, no entendíamos. Pero gracias, Padre Santo, porque has usado a tu siervo, Señor. Le has enseñado, Padre, para que Él pueda venir a traernos estas grandes verdades, Padre. Y te damos la honra y la gloria, Señor, por ello. Pedimos que bendigas a cada uno de los que está, Señor, en esta transmisión, Señor. Aquellos que van a escucharla más adelante, Padre. Bendícelos, Señor, abre sus oídos y su corazón, Padre, para que ellos puedan recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes 7:30 de la noche.